Gloria al Señor. Muy buenas noches para todos. Dios los bendiga. Vamos a tener hoy nuestro culto de oración. Permítame empezar con uno de los profetas más o menos, de los menos leídos en el Antiguo Testamento, los pequeños. La luz, porfa, la de atrás. Es el profeta Habacuc. Está dentro de los profetas menores. Y precisamente Habacuc nos insta en el capítulo 3, en el versículo 17. Habacuc capítulo 3, versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Este es el final de este libro en el que el profeta lucha. Tiene una lucha con las circunstancias en su corazón. Primero, en general, el profeta ve que la maldad es tan grande en medio del pueblo que se dice ser pueblo de Dios, y pareciera que el Señor no está haciendo nada. Entonces le pide a Dios que obre, y cuando Dios le dice que va a obrar trayendo dificultades por medio de otro pueblo que va a oprimir a su pueblo, el profeta vuelve a orar, y Dios le dice esa frase que en el Nuevo Testamento se toma para aplicar a nuestra fe en Cristo: que el justo por la fe vivirá. Que confíe, que sepa que Dios le va a seguir dando vida y le va a bendecir con la liberación de su pueblo, y quienes realmente siguen de su pueblo siguen a Dios van a ser libres como Él, al final en su corazón libres del pecado, y al final van a ver cómo Dios termina por restaurar a ese pueblo con los verdaderos creyentes en medio de circunstancias tan difíciles y tan duras. Entonces él termina alabando al Señor con esto que acabamos de ver o de leer: con todo yo me alegraré. Y realmente lo que iba a pasar, y él lo cantó, era que no iba a haber unas buenas circunstancias, iba a estar muy difícil el asunto, iba a haber muy, muy duras circunstancias. Realmente iban a tener dificultades económicas muy fuertes para ellos, el cultivo, los animales, era demasiado importante. Hoy usted tiene dificultades, yo también. Precisamente nuestro tema hoy en la serie de consejería es las circunstancias, y empezamos con las dificultades generales de la vida. No somos los únicos que vivimos dificultades, y aunque eso no es un gran consuelo porque igual las vivimos, el gran consuelo es que el Señor, que está por encima de las circunstancias y de las circunstancias difíciles, también es nuestro Señor. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto hace mucho tiempo lo pusieron en música. Yo sé que lo han puesto muchos, pero la que me aprendí hace muchos años dice así: aun cuando la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y si los campos no dan su cosecha, y los rebaños se acabe, aun cuando la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto,
Y si los campos no dan su cosecha y los rebaños se acaben, vamos a cantar como Habacuc en el capítulo 3. Con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza. El Señor es mi fortaleza, el cual hace a mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Con todo yo me alegraré, con todo yo me alegraré en Jehová, en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace a mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. El Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace a mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Gracias, Señor, porque en otra parte uno de los autores bíblicos de los que tú usaste para tu palabra ejemplificaba el ser librado de las dificultades de la vida, siendo como el águila que se remonta en las alturas. Y aquí a Habacuc tú le muestras que nos libras, como en el caso de lo que él veía, como las siervas que se suben a la peña, a las alturas, para librarse de la dificultad en los valles, de los animales de cacería. Hoy podríamos decir, Señor, que tú nos subes como los aviones o que nos remontas a las alturas como las naves espaciales, por encima de todo. Gracias, oh Santo Señor, porque cuando oramos y clamamos a ti, tú nos elevas a tu presencia. Gracias, Santo Señor, porque cuando buscamos tu rostro, aunque como dijo Habacuc, falte el mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta otra canción es muy bonita porque, aunque es antigua para mí, dice: cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Yo sé que el Espíritu Santo mora en el creyente. Por la palabra de Dios dice que no está por fuera, sino que está dentro de nosotros. Pero en el caso, es lo que yo he pensado siempre cuando decimos ven sobre mí. Lo que estamos diciendo es: lléname hasta desbordarme, que yo perciba que tú estás conmigo en la circunstancia difícil, que me envuelvas como cuando uno lo envuelve a alguien que lo quiere mucho en un abrazo. La escuché hace mucho tiempo. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te lo suplico. Necesito estar junto a ti, protegido bajo tus alas. Mi amor, Señor, yo te daré, con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Mi alma
mi ser te anhela. En desierto y soledad, allí estarás, y podré ver tu poder, veré tu gloria, y en tu nombre yo mis manos alzaré. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Mi amor, Señor, yo te daré. Llevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Gracias, Señor, protegidos bajo tus alas, mi Rey. Así como lo dicen los salmistas, ellos veían como la gallina, o más bien las aves de su época, cubrían a sus polluelos, a sus crías, y así querían sentirse cubiertos por ti, Señor. Hoy queremos también nosotros sentirnos cubiertos y guardados en medio de las circunstancias difíciles que pasamos, Señor. Protegido bajo tus alas, protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Y ya que estamos diciendo que el salmista lo decía, ¿qué tal si recordamos el salmo, pero de una forma más lenta? Que dice que cuando estamos en problemas tenemos que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y quien te corona de misericordia. Bendice, alma mía, al Señor. Eso es una orden para nuestro corazón. Y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, yo rey, al Señor. Bendice, alma mía, Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona sus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y quien te corona misericordias. Él es quien perdona iniquidades, Él es el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y quien te corona de misericordias. Bendice, alma mía, al Señor, aun cuando no quieras, aun cuando no sientas ganas. No es porque tú lo sientas ni porque tú lo quieras,
aunque las circunstancias sean buenas. Bendice, alma mía, al Señor, porque Él es el que te ha llenado de beneficios. No olvides, no olvides. Señor, que nunca se me olvide que tú eres quien perdona mis iniquidades. Tú eres el que sana mis dolencias, Señor. Tú eres el que rescata del hoyo mi vida. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Rey. Tú eres el que me ha coronado de misericordia. ¿Y quién te corona de misericordia? Bendice, alma mía, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta noche por permitirnos recordar, mi Dios, que hay suficiente motivación en nuestra vida cuando miramos a ti para orar, para adorar, para clamar. Que el mundo, como con Habacuc, se puede estar viniendo abajo por las dificultades en medio del que se llamaba tu pueblo, o por las dificultades de aquellos que no eran tu pueblo, o por la vida misma, Señor. Lo pudo cantar, nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en ti, Señor, porque en ti, mi Rey, hay alegría, hay gozo y hay paz. Tú has sostenido nuestra alma, tú has llenado de gozo nuestro corazón, tú has transformado nuestra vida y nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo el más grande amor que podemos disfrutar y sentir. Pero también nos has dado una esperanza sólida, certera, que nos estás esperando con la recompensa eterna en tu presencia, y al mismo tiempo nos has asegurado a través de tu propio Hijo que aunque en el mundo tengamos aflicción, de todas formas no debemos temer, debemos confiar, porque nuestro Señor ha vencido al mundo. Gracias, oh Dios, por estar con nosotros. Te damos toda la gloria en esta noche y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga. En el tema de hoy vamos precisamente a ver las dificultades de la vida. Vamos a profundizar las circunstancias como parte del proceso de consejería para con otros y para con nosotros mismos. ¿Y por qué las circunstancias? Diría alguien, porque bueno, siempre que usted va a escuchar a alguien y lo va a aconsejar, la persona casi siempre, por lo general, no va a decir es que yo soy, es que yo hice, es que yo soy responsable, yo soy el culpable, sino que más bien va a decir las circunstancias, lo que está pasando, lo que me están haciendo, lo que me están diciendo, lo que estoy viviendo, lo que me falta, lo que me pasó. Entonces tenemos que aprender a ver las circunstancias como Dios las ve, para poder ayudar a las personas como Dios quiere que las ayudemos, y para también disponernos a que Dios nos ministre conforme Él quiere ministrarnos. Vamos a ver si hoy sí creo que se ve alguito por allá, por el internet. La semana pasada lo dejé pequeñito y no se ve, pero ahí sí se alcanza a ver la diapositiva hoy. Sí, por lo menos las letras grandes se van a ver, y ya cuando veamos las pequeñas entonces ya no se van a ver tanto, pero por lo menos la figura se ve. Entonces, la dinámica del cambio bíblico, vimos la dinámica de las 8 preguntas, hoy la vamos a seguir utilizando, pero vamos a profundizarnos en la primera, que es la de las circunstancias. Y dentro de las circunstancias vamos a tocar muchas, pero hoy vamos a ver especialmente o puntualmente las dificultades generales de la vida. No es un secreto que todos sufrimos, todos pasamos dificultades. Por eso iniciamos hoy el culto cantando Habacuc capítulo 3 versículo 17 en adelante, la parte final de Habacuc, cuando él termina su gran confusión, porque estaba sufriendo mucho al ver al pueblo tan perdido en pecado, y cuando le dice a Dios que por qué no hace algo, Dios le contesta que sí lo va a hacer, pero entonces que lo que va a hacer es va a traer otro pueblo para que oprima a su pueblo, para que su pueblo despierte y los que verdaderamente crean en el Señor sean salvos. Entonces Habacuc se pone más confundido todavía y le empieza a rogar más al Señor, hasta que cae en cuenta cuando el Señor le llama a que confíe en Él,
como dice ahí mismo Habacuc capítulo 2, versículo 4, que el justo por la fe vivirá, que tenía que confiar en el Señor en medio de las circunstancias más adversas, y canta en medio de las circunstancias. Dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo me gozaré en Jehová y me alegraré en el Dios de mi salvación. O sea, aunque no tenga plata en el bolsillo ni tenga trabajo por hacer, aunque la dificultad sea muy grande, yo no voy a dejar que la circunstancia, que es dura y que es muy difícil y que, como veíamos la semana pasada, importante, termine por ser determinante en mi vida, porque el que determina lo que hay en mi corazón es Dios. Y yo me dispongo o no me dispongo a que Él obre mi vida. Yo necesito estar en comunión con Él para que la circunstancia no afecte mi corazón, sino más bien me lleve a Dios más rápidamente. Entonces, dificultades generales. Todos sufrimos dificultades generales. No hay ninguno. Unos en un grado, otros en otro. Ya aquí seguro en internet me pongo oscuro yo porque se pone ya más claro. Y hablábamos que este gráfico lo sacamos las 8 preguntas de Jeremías capítulo 17, ¿recuerdan? Y entonces decíamos que el amarillito significa el sol en ese capítulo abrasador que puede hacer que un árbol se seque. Y entonces lo primero que vemos es dificultades generales de la vida. Como lo acabo de decir hace un rato, todos pasamos dificultades. El asunto es cómo las enfrentamos o cómo reaccionamos a ellas. Lo segundo es la reacción, y la reacción puede ser de manipulación, de quejas, que es lo segundo, quejándome, queriendo manipular a las personas, queriendo que las cosas cambien a mi antojo, arremetiendo contra otros, obligando a otros a que me den lo que yo quiero, lo que me parece que necesito, no aceptando las cosas, peleando, discutiendo. Esa es la tendencia general del ser humano. Incluso es la tentación grande en los creyentes. Alguien dijo alguna vez: ¿cuál es el pecado más grande que puede tener el pueblo de Dios? Como en el desierto, y lo vamos a ver dentro de un rato, el pecado más grande de ellos no era que fueran idólatras, aunque lo llegaron a hacer, porque Moisés estaba pendiente para que no fueran idólatras, es que se desanimaran de tantas dificultades y se quedaran quietos y no quisieran marchar más con Dios. Entonces los ídolos ahí son desear hacer mi voluntad, mi comodidad, creer que, no más bien creer, sino no creerle a Dios, no confiar en Dios, que es lo que está en mi corazón cuando yo reacciono así. La queja viene a ser la respuesta externa de la confianza interna en Dios. El continuo quejarse o la queja continua es una muestra de continua desconfianza de Dios. Yo puedo decir que confío mucho. En estos días hablaba con alguien que hace unos años atrás en Cúcuta me pidieron que visitara una persona que decía creer en el Señor, pero que no se congregaba en una iglesia y que tenía grandes dificultades económicas. Bueno, la misma persona me pidió ayuda porque era, y ahora recuerdo bien, un cliente que yo tenía en medio de una labor que hacía en tiendas y supermercados. Y la persona me contaba que no dormía de la preocupación. Y yo saqué el Sermón del Monte, capítulo 6. Las aves por el Señor son sostenidas, los lirios del campo por el Señor son vestidos. Confiemos en el Señor, busquemos la forma de salir de la circunstancia. Tal vez como usted o como yo, como alguno de los que nos estén viendo, de pronto no era que no tuviera trabajo, tenía un negocio, sino que el negocio se le estaba viniendo a pique. No había coronavirus en ese tiempo, no fue un año como el 2020 y estaba muy mal, y en medio de esa circunstancia no dormía. Entonces le dije que confiara en el Señor y me dijo: ya ese texto lo he leído y eso es lo que hago yo todos los días, yo confío en el Señor y descanso en Él, pero no duermo. Entonces aquí hay algo que no cuadra, le dije yo. Si no duerme es porque no descansa en el Señor. Si usted dice que descansa en el Señor, pues va a descansar realmente en Él, a no ser que haya un problema físico, químico, a nivel hormonal, neuroquímico, de transmisores cerebrales, sustancias específicas, órganos específicos. Pero si no hay un problema físico que le impida dormir, un efecto secundario de un medicamento o alguna cosa por el estilo, es un problema del corazón, de su forma de pensar y de ver las cosas. Está preocupada y no ha descansado y no ha dejado la ansiedad.
Y si yo me estoy quejando todo el tiempo cuando alguien se me acerca y me dice, es que usted está desconfiando de la voluntad del Señor, pero lo dice ojalá de buena manera, usted cree que las cosas son, que no tienen que ser difíciles, pero hay muchos que están enfrentando cosas difíciles. Hay que recordar que no debemos estar pensando que siempre Dios debe hacer conforme nosotros queremos, que como les acabo de citar, como en el caso de Habacuc, puede que nos toque vivir un tiempo de donde no haya mantenimiento y los ganados no tengan su sustento y una cantidad de cosas más, pero Dios nos sostendrá y Dios nos mostrará la forma en qué trabajar o cómo alimentarnos. Y la persona diga, no, es que yo no desconfío de Dios. Lo que pasa es que eso está muy terrible, y sigue quejándose. Y como usted no es el que está pasando por esto, entonces tenemos que buscar la manera en oración cuando las dificultades son muy grandes alrededor nuestro y estamos reaccionando de esa manera, buscar la forma, si somos nosotros mismos los que nos estamos examinando, de hacernos caer en cuenta que realmente eso es muestra de que no estoy confiando realmente en el Señor, que mi confianza está puesta en algo o en alguien más. La respuesta sería en la pregunta número 4. Bueno, la 4 es las consecuencias. Castigo o disciplina de Dios empeora la situación. Porque empiezo a quejarme, empiezo a poner problema, empiezo a mirar para dónde cojo, empiezo a desquitarme con los otros. Es muy conocida esa anécdota que han colocado muchas veces por internet, donde, a ver si la parafraseo, el hombre está en la gerencia de la empresa y el dueño de la empresa le llama y le dice, bueno, necesito para hoy ese trabajo, y él dice, pero si no puedo entregárselo hoy, dice, necesito para hoy porque si no lo despido. Entonces, y es que aquí se hacen las cosas así, bien hechas y rápido. Entonces el gerente llama al empleado de confianza y le dice, necesito para hoy este trabajo, y si no lo hace hoy, pero es que no puedo, jefe, usted me dio más, hace las cosas bien hechas y si no lo despido, y lo amenaza. Entonces el otro, todo bravo, va a su casa, llega y se desquita con la esposa. Entonces la esposa, ¿qué pasó con la comida? Entonces, ¿qué pasó con todas las cosas? No, es que no pude porque los niños, porque esto, porque aquello. No, es que aquí se tienen que hacer las cosas bien porque las cosas se hacen como yo digo. Si no, va a tocar que terminemos esto. Y sigue la cadena. Entonces la esposa va toda triste y regaña al niño. ¿Qué pasó con las tareas? No las ha hecho. Y no, pero mami, es que no alcancé, acuérdese que me colocaron más, que hay algo especial. No, aquí se hacen las cosas bien hechas, o si no, me va a tocar castigarlo de por vida. Y así sigue la cadena, y por ahí ve al hermanito pequeño y le jala las greñas, porque él no cuestiona para hacer todo un discurso como los que han hecho los otros, y al jalarle el cabello, pequeñito se pone bravo, y como no puede contestarle porque es más grande, pasa al gato y le pega una patada, y el pobre gato, ¡miau! Por allá termina. Porque no terminamos de admitir que lo que está sucediendo es que estamos reaccionando con lo que tenemos en nuestro corazón frente a la circunstancia, y que no estamos entendiendo que la circunstancia adversa tiene que ser manejada primero en nuestro corazón antes de sacar la reacción, porque si no afectamos a los demás y afectamos nuestro entorno. Y eso trae peores consecuencias, porque todo lo que acabo de describir es empeoramiento del clima laboral, familiar y hasta veterinario. El pobre gatito también sufrió. O sea, se empeora la situación. Y la disciplina de Dios viene por ahí mismo. De hecho, Romanos capítulo 1, cuando dice que la creación entera se desvió de Dios, los hombres se desviaron del Señor, dice que Él los entregó a sus pasiones vergonzosas. El principal método de disciplina del Señor es dejar que la persona siga en su inmundicia y en su pecado. Uno piensa, bueno, pero es que venga el juicio, que venga un castigo terrible y todo lo demás. Que ¿se cortó? Gloria a Dios. Tenemos problemas técnicos. Houston, tenemos problemas. El asunto es que uno piensa que el problema se resuelve de muchas formas, como uno quiere, como uno desea, pero no entiende que al tratar de resolverlo nuestras fuerzas y reaccionar simplemente frente a la circunstancia, afectamos más la circunstancia y quedamos a merced de la disciplina de Dios. Mire si se está transmitiendo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Espérenme, hermanos.
¿Sí salimos ahí? ¿Vuelvo a salir, hermano? ¿Sí está transmitiendo? Bueno, vamos a pedirle a la gente que está en la línea, que si acaso sale Tony, alguien que coloque que estamos saliendo, ¿no? Porque mi esposa no nos ve. Tal vez tuvo problemas allá en otro computador. Espero que se vea y espero que se escuche. La cuestión es que la humanidad Dios la deja que se desvíe cada día más. Gracias, Tony. Que se desvíe cada día más como consecuencia o como castigo. Y uno piensa, pero yo tengo que hacer las cosas como yo quiero, y entre más yo trato de hacer las cosas como yo quiero, en contra de la voluntad de Dios o no como Dios quiere que reaccione, más disciplina estoy recibiendo de Dios, porque Dios me está dejando obrar de esa forma. Lo mejor que puede pasar es que en vez de, más bien busque las verdades bíblicas. No vamos a tener citas acá, sí, aquí hay una verdad, una cita, pero vamos a dejarla para la siguiente diapositiva. Las verdades bíblicas es que Dios es soberano y Dios nos sostiene. Esa es la verdad. Les decía que a esta señora le saqué Mateo, pero también podemos sacarle Santiago y podemos citarle primera, que lo veremos en la siguiente diapositiva para no demorarnos mucho. Pero lo cierto es que muchas partes de la Biblia dicen que no debemos desconfiar, que el Señor está trabajando en nuestras vidas y en nuestro entorno. Y ojo con esto, las circunstancias las está utilizando Dios, son muy importantes, pero no es para que no le revelemos a Él con B larga, de rebeldía, sino para que se nos revele con B pequeña lo que hay en nuestro corazón, para que entendamos qué hay en nuestras vidas y podamos trabajar en ellas, confrontarnos con la palabra y entonces, alimentados por la palabra y la fe en Cristo, desear en el corazón someternos a la voluntad de Dios, creer que Dios está al control, que es bueno, me va a dar la oportunidad si es que no tengo dificultad, si es que me falta provisión, si es que está el clima muy tremendo, si es que la casa se está cayendo, si es que estoy en medio de un temporal, lo que esté pasando. Bueno, a pesar de que la circunstancia sea adversa, las circunstancias son difíciles por el pecado del ser humano desde Adán y Eva, no necesariamente por mi pecado, sino por el pecado en general. La humanidad está y la creación está atrás. Pero Dios es bueno y tiene sabios propósitos en medio de todo conmigo. Tengo que recordarlo para que haya transformación en mi corazón, y así el fruto bueno será pensar en los demás, será ser paciente, ¿cierto? Será tener tranquilidad en medio de la dificultad. ¿Y qué va a traer eso como consecuencia? Paz. Voy a recibir mejor trato porque no voy a estar reaccionando delante de la gente. Y al mismo tiempo Dios me va a bendecir, eso son bendiciones. Y uno pregunta, ¿por qué a fulanito de tal siempre lo buscan para colaborarle? Porque fulanito de tal es que en medio de las dificultades que todos vivimos, no termina desquitándose con los demás, por ejemplo. Ni tienen que escucharlo quejándose, o a fulanita de tal. Entonces, hasta aquí no hay inquietudes, no hay preguntas, ¿cierto? Si no les ponemos, hermana, diga. Jeremías capítulo 17, si no estoy mal, versículo 5 al 10. Es Jeremías 17. Ese es de donde salen las 8 preguntas. Veamos esta otra diapositiva rapidito. Pero vamos a leer Números. Déjeme, voy a quitarla para que sea más claro. Números capítulo 20, nuestro texto de hoy. Toda esta introducción para entender, ver un ejemplo práctico en la Biblia. Números capítulo 20. Números capítulo 20, versículos 1 al 13. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de agua
para beber. Se están quejando. Es el pueblo de Dios y se están quejando. De esto hay mucho y vamos a dejar unos textos bíblicos para trabajarlos con todos números. Se están quejando terriblemente, diciendo que los sacaron para matarlos en el desierto, Moisés, y obviamente Dios a través de Moisés se están quejando contra Dios, al fin y al cabo. Y que los sacaron a una tierra que no tiene con qué comer ni con qué beber. Y la circunstancia sí era muy difícil porque no había que beber, es cierto, era un desierto. Pero cuando están haciendo esto se están quejando contra Dios. Esto había pasado más claramente en Éxodo, lo podemos leer en nuestra casa, capítulo 17. Es la primera vez que se le llama las aguas de Meribá, que significaría de rencilla, porque allí también pidieron agua y Dios les dio agua. Había pasado antes de esto. Aquí vuelve y pasa y otra vez se quejan. En ese momento Moisés les dijo claramente: ustedes se han quejado contra Dios, ustedes han renegado. Dice, aquí lo que dice la Biblia, vamos a continuar, es versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, o sea, a orar, ¿no? Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. Resalte, hablad a la peña, hablad a la peña. En Éxodo capítulo 17, cuando fue en Masá, que también fueron aguas de Meribá, es decir, aguas de rencilla, aquí ya es Cades, pero también se le llama aguas de rencilla, Meribá, se le dice hablad, pero cuando fue allá en Éxodo 17, se le dijo golpea la roca, o la peña. Aquí se le dice hablad a la peña. A vista de ellos, delante de todo el pueblo que se quejó. Y ella, la peña, dará su agua, y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Hasta aquí iba bien, en el sentido de Moisés y Aarón. Toman la vara y la llevan. Ojo, recuerden que en Éxodo 17 le pidió que la golpeara. En Éxodo 7, con esa misma vara, Dios le pidió en una de las plagas que golpeara el río y que produjera sangre. Cuando abrió el mar rojo, se le dijo que la extendiera, pero ya van 2 veces con la plaga de sangre, y una segunda vez ahora para agua en Éxodo 17, que le había pedido que golpeara la peña. Pero en esta ocasión, háblale a la peña. Eso es muy importante cuando analicemos a Moisés y Aarón, pero vamos a analizar primero al pueblo. Y sigue diciendo: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Dios les dijo que ellos iban a hacer salir agua, pero dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, eso es muy importante, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, que es lo que significa Meribá o Meribá, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Miren, no me santificaste, pero él sí se santificó en ellos, Dios mismo. Las palabras en la Biblia no significan siempre lo mismo. Santidad sí es en principio separación, y Dios es el más santo porque es el único ser totalmente puro y perfecto, separado por naturaleza de toda su creación, en perfección moral, en santidad. Pero en este caso está queriendo decir no me santificaste, es decir, no mostraste el respeto por mí, que yo soy santo delante de ellos. Y analicemos primero la congregación. La congregación, la dificultad que tuvieron rápidamente: falta de agua. ¿Cómo reaccionaron? Discusión, queja contra Moisés, contra Aarón y contra Dios. ¿Qué tenían en el corazón? Sus ídolos era no pasar privaciones. Dios nunca me tiene que dejar pasar dificultades. Su convicción o su creencia es que nos vamos a morir.
Mire que cuando uno llega a estar tan convencido de que algo está tan mal, el corazón puede estar tan terriblemente mal que le pide a Dios que lo mate. Ellos pidieron literalmente que mejor era que hubieran muerto en el camino, a llegar ahí a sufrir. Y pedimos, ante las circunstancias, no vemos lo que Dios está haciendo, sino pedimos que se nos quite la vida, y lastimosamente algunos llegan a hacerlo ellos mismos. Entonces, frente a esa reacción, tenemos eso que hay en el corazón. Para que genere esa reacción hay una consecuencia, y la consecuencia es que hay reprensión de Dios y empeora la situación. Dios los reprende. ¿Qué es lo que debieron hacer? Las verdades bíblicas debieron haber entendido que Dios provee agua de la roca, que simboliza. Capítulo 10, versículo 4 dice que bebieron agua de la roca que los seguía, y la roca que los seguía era Cristo. Alguien dijo, era que una roca andaba detrás de ellos, porque la roca salió en Éxodo 17 y les dio agua, y volvieron a encontrarse la roca ahí y le volvió a dar agua. Era una roca movible. Era Dios mismo que los estaba acompañando. Alguien dijo alguna vez, eso tiene un sentido muy importante, porque en Éxodo 17, acá no, le dice Dios a Moisés, yo estaré delante de ti y tú golpearás la peña. Cuando tú la golpees, era como si Moisés estuviera golpeando a Dios mismo sobre la peña. Dijo alguien alguna vez, para producir lo que el pueblo necesitaba en ese momento, cuando Dios sí le ordenó que lo golpeara. Y dice, eso simboliza cómo Cristo fue azotado y muerto por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, una relación con Dios, el agua de vida. Pero eso solamente sucedió una vez. En la siguiente vez Dios le dice, háblale, no le golpees, porque así Cristo solo murió una vez. Alguien diría, ya no vuelve a morir por nosotros, ahora tenemos que confiar en que Él nos proveerá por esa muerte que ya hizo en nuestro lugar, y esa relación que restauró por nosotros. Romanos 8 dice que si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará Dios con Él todas las cosas? Entonces, si decimos que realmente entendemos que Él murió por nosotros, no podemos esperar que nos diga, bueno, pero yo morí por ti. Pero sí, tengo que recordarlo, pero ahora no va a volver a suceder igual. Ahora tengo que entender de qué manera práctica, específica, Dios me va a contestar por la fe en Cristo. Y aquí hay una gran dificultad. Nosotros pensamos que siempre Dios nos va a contestar igual, que si yo hasta el día de hoy, por ejemplo, si es una dificultad de trabajo, trabajé en tal cosa, yo no puedo conseguir otro tipo de trabajo, porque si consigo otro tipo de trabajo es que Dios no me está contestando con lo que yo pedí. Que si yo pedí vivir en Cúcuta y estoy viviendo en Bucaramanga, es que Dios no me contestó, no me escuchó, me entendió mal. No, Dios no es que entienda mal, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Lo que nosotros tenemos que recordar es que Él no quiere siempre contestarnos de la misma forma, y de hecho no debería hacerlo, porque tiene que pasarnos por diferentes procesos para hacernos madurar. Y una de las grandes dificultades nuestras es que no entendemos eso, y cuando nos desacomodan de lo que ya hemos vivido, de las cosas como pensamos que debemos vivirlas, entonces para nosotros es el fin del mundo. Pero el Señor va con nosotros, así como iba con el pueblo de Israel. Iba con ellos para darles en todo lugar. Yo no sé si ellos, al quejarse, yo creo que no echaron de ver que ya ellos habían recibido agua de una peña, y no pensaron, Moisés, en vez de ir, Moisés, vamos a orar todos juntos a Dios para que nos dé agua de nuevo. O Moisés, si eran tan malos en la vida devocional, Moisés, ayúdenos y ore por nosotros para que Dios nos dé agua. Si era que no tenían tal confianza en el Señor como pueblo. Pero lo que primero se les ocurrió fue renegar, quejarse y querer destronar a Moisés y rebelarse contra Dios. Desanimarse, desalentarse y generar un clima de incertidumbre y de dificultad. Somos muy lejanos de ellos. Estamos enfermos, dijo alguien alguna vez, y primero pensamos en la pastilla antes de pensar en orar. Tenemos falta de plata y primero pensamos en quién me presta antes de pensar en orar. Tenemos un problema, un conflicto con alguien, y primero pensamos qué le digo para que no esté de mal genio, o qué le digo para que me perdone, o más bien cómo pido perdón antes, y eso sí lo pensamos antes de orar. Tenemos cualquier circunstancia y primero pensamos en cómo solucionarlos antes de buscar al Señor, que es el que está al control de las circunstancias. Aquí se nos está diciendo que debemos recordar que el Señor va con nosotros en todo tiempo y en todo lugar, para proveernos lo que necesitemos, así la circunstancia sea muy, muy difícil y muy dura. Vamos a terminar en 1 Corintios 10 para sacar una aplicación práctica para nosotros, pero ahora terminemos el cuadro. ¿Qué pasa si yo entiendo esto de parte de Dios, que Él está al control, que Él es mi roca, que Cristo está conmigo?
que si murió por mí me va a acompañar y me va a dirigir y me va a dar oportunidades para salir adelante en medio de esta dificultad, pues entonces voy a empezar a someterme a la voluntad de Dios, voy a confiar en que Dios está al control, voy a confiar en que Dios va a suplir mis necesidades, voy a esperar que Dios me muestre por dónde va a ser la salida que me va a dar. Ya lo vamos a ver en 1 Corintios 10. Eso es transformación del corazón. Como consecuencia voy a perseverar, no voy a botar la... Voy a continuar, no voy a desfallecer, así no vea solución o salida. Voy a ser paciente. Esa va a ser mi actitud de obediencia, y la consecuencia sobre mí va a ser que voy a tener paz. Voy a ver la provisión de Dios milagrosamente, si es necesario. Yo sé que algún teólogo dijo alguna vez milagros que no parecen milagros, porque realmente en estricta palabra bíblica los milagros serían eventos que se salen de lo natural y de lo normal, que no se pueden producir normalmente. Pero alguno dijo, hay milagros creativos, que sería esto, y milagros providenciales. Por ejemplo, cuando Pedro echó la red a la derecha, que Cristo le pidió que lo hiciera después de haber pescado toda la noche, ¿qué hizo el Señor en ese milagro? ¿Creó los peces en ese momento para que Pedro los pescara? ¿O sería un milagro creativo? ¿O ya venía trayendo el Señor los peces, un banco de peces desde hacía mucho rato por medio del mar, que llegó precisamente a esa hora, en ese día, por dirección divina, fuera de lo normal, porque lo normal es que sean más fácilmente pescados de noche, y llegar a ese lugar, y no los creó ahí, sino que los trajo poco a poco y los indujo a que llegaran? Sería un milagro providencial. ¿Qué hizo el Señor para ese milagro? ¿Lo uno o lo otro? No sé. Cualquiera de las dos cosas fue un milagro, ¿cierto? Porque si hizo lo último, aunque utilizó a la misma creación induciéndola de determinada forma, de todas formas lo hizo fuera de lo que normalmente los pescadores conocían. ¿Ah? ¿El pez que le sacaron la moneda? Ah, sí, también. Eso fue ya en Juan, cuando está resucitado, que les pide otra pesca milagrosa. ¿Y qué pasó con el pez que él estaba cocinándole? ¿Lo sacó Jesús, lo pescó, o lo creó ahí mismo para cocinarlo y esperarlos a ellos con el fruto de la pesca? ¿O qué pasó con el pez que agarró Pedro y le sacó la moneda cuando el impuesto, recuerdan? ¿Se había muerto o lo volvió al agua? Son cosas que, como dijo alguien alguna vez, no nos hace falta conocer, pero sí debemos entender que el Señor obra milagrosamente. Y cuando vemos cosas tremendas en nuestra vida, cómo Dios nos contesta, puede ser que Dios nos conteste, por ejemplo, y podría hacerlo si estamos enfermos, haciéndonos milagros, sanándonos. Yo sé que Dios puede hacerlo de nuevo, pero al mismo tiempo puede ser que Dios nos conteste providencialmente, dándonos un tratamiento correcto con un buen médico y conduciéndonos de tal forma que al fin entendimos por dónde es y encontramos la salida, cosa que no se podía hacer porque era muy difícil entender esa enfermedad y todo lo demás. Puede ser que alguien me toque la puerta si no tengo trabajo y me diga, mire, no tengo un trabajo para usted. Pero puede ser que Dios me conduzca en medio de tantas posibilidades de empleo y me muestre en cuál es donde voy a estar. Y puede ser que esos meses, yo tengo que confiar en el Señor. Voy a perseverar y Dios me va a mostrar su provisión y me va a dar paz mientras tanto. Esa es la realidad. Eso fue lo que pasó con el pueblo. Lo de la cruz hacia allá, hacia este lado, es lo que debieron hacer, pero lo que hicieron, y por eso las consecuencias fueron terribles para el pueblo. Rápidamente, en unos minuticos, ¿y qué pasó con Moisés y con Aarón? Se equivocaron de cabo a rabo, mostrando que por más creyente y por más fiel al Señor que uno sea, a este hombre que fue llamado el más manso de la tierra en su momento, por esa gran transformación de carácter que Dios le obró, ni siquiera una vez, seguramente estaba pensando, Dios tiene que hacerlo igual como siempre lo ha hecho, o tal vez estaba pensando, esta gente que me sigue exasperando, la mayoría concluye que estaba de muy mal genio, y por eso no siguió las órdenes de Dios, sino que lo hizo a su manera, y con eso no santificó al Señor, y por eso, como al que mucho le da, mucho se le determinó que no entrara a la tierra prometida. ¿Qué debió haber hecho él junto con Aarón? Debieron haber dicho, hacemos como Dios diga, así estemos muy bravos. Y es que uno culpa a la gente, pero si nosotros hubiésemos estado en lugar del pueblo, hubiéramos hecho igual. Si hubiéramos estado en lugar de Moisés, hubiéramos hecho igual. Yo creo que yo hubiera orado, Señor, dame otro pueblo.
Cámbiamelo, llévatelo completico y produzca otro. Y Dios le había propuesto eso para probar el corazón de Moisés. En su momento Moisés dijo, no, Señor, obra sobre él, y empezó a clamar por el pueblo. En este instante yo creo que quería pegarle al pueblo, y los varazos que le pegó a la peña fueron varazos que quería pegarle a más de uno por ahí. ¿Sí? ¿Qué no le ha pasado? Dijo un hermano alguna vez, y yo iba caminando, entonces iba cruzando la calle y pasó un motorizado, bueno, yo soy motorizado, un motociclista, uno en un carro, para cambiar el ejemplo, y casi me lleva, y yo le dije, Dios lo bendiga, y lo bendije. Sí, con esa rabia que lo dijo, lo está maldiciendo en vez de bendecirlo. No le lanzo una grosería porque es cristiano y tiene que decir las cosas bien dichas, pero así como lo dijo. Entonces Moisés fue y cumplió, puede haber dicho, hicimos lo que Dios nos dijo, pero ¿cómo lo hicimos? Con rabia, con enojo, y por eso no lo hicimos exactamente como Dios lo dijo. Dios en su misericordia responde y les da, pero él debió haber entendido que Dios está al control también de esos corazones, y que de todas formas a él hay que honrarlo en medio de cualquier circunstancia. Y sobre todo si tenemos una instrucción específica, hay que cumplirla, y debemos dejarle las consecuencias a él. En últimas, voy a dejarnos una tarea para que analicemos otros versículos de Números. Permítanme, los veo por acá. Otros pasajes de Números. Quien esté por ahí de pronto mi esposa lo coloca en el chat. Quien esté por ahí en el internet viéndonos, también puede tomarlos y copiarlos. No van a salir allí. Son Números 11 del 4 al 35. Números 11 del 4 al 35. Números 12 del 11 al 16. Hoy aplicamos vimos uno ya con las 8 preguntas, y vimos 2 casos, el de Moisés y el de Aarón, ¿no? Y el del pueblo, del mismo texto, de Números 20. Pero también, aquí está el otro. Vamos a ver otros casos en Números 13, capítulo 13, versículo 1 al capítulo 14, versículo 38. Números 14, versículo 39 al 45. El Números 13 desde el versículo 1 del 13 hasta el versículo 38 del 14. 13:1 al 14:38. Luego en otro episodio, Números 14:39. Números 16 del 41 al 50, sería otro. Números 16, 41 al 50. Y Números 21 del 4 al 9. Y Números 21 del 4 al 9. Usted, si no puede hacer en casa, o nosotros acá, si no podemos hacer los dibujitos de las 8 preguntas, podemos hacer un cuadro. Ah, y no está saliendo. ¿Por qué no sale? Ya. Un cuadro. Colocamos la cita, luego la primera pregunta, la circunstancia, luego la siguiente pregunta, ¿cuáles son las malas reacciones? Luego la siguiente pregunta, ¿cuáles son del corazón, anhelos incorrectos o incredulidad? Luego la siguiente pregunta, las consecuencias. Solo para analizar el caso hasta la pregunta 4. Repito, ¿cuál es la circunstancia que está pasando? ¿Cuáles son las malas reacciones? Segunda, ¿cuáles son los anhelos e incredulidad? O sea, ídolos del corazón, lo que no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son las malas consecuencias? Que es la 4. ¿Sí? Sí, con cada texto. A cada texto le aplicamos las 4 primeras. No le vamos a aplicar todas, solo las 4 primeras. Circunstancias primero. Circunstancias primero. Segundo, malas reacciones. Tercero, ídolos del corazón, que ya sabemos que los ídolos del corazón son deseos incorrectos, incorrectas, incredulidad o no confiar en el Señor, pensamientos que no son conforme a la voluntad de Dios. Y cuarto, consecuencias de esas malas reacciones. Y nos damos cuenta que Números nos da un ejemplo grande. Ahora vamos a terminar en 1 Corintios, como lo prometimos
hace un rato, capítulo 10. Si usted quiere ver cómo define la Biblia qué pasó con Moisés, por ejemplo, en su carácter, puede apuntar Salmo 106, versículo 33, donde dice que lo exasperaron y por eso no habló como tenía que hablar. Incluso no dice que golpeó la peña, sino que no habló. 3. Pero en Primera de Corintios, capítulo 10, se hace un resumen de todo esto que acabo de darles de textos en números, de las circunstancias difíciles que pasaron los judíos, el pueblo de Israel en el desierto, y de cómo ese pueblo reaccionó. Y Pablo la aplica a la iglesia de Corinto. O sea, no pensemos, bueno, pero yo no voy por un desierto, yo no tengo líder de Moisés, yo no soy el pueblo de Israel, y mi problema no es que no tenga agua, porque a mí me está llegando el agua, el problema es que no tengo para pagar el recibo. Alguien puede decir, no son las mismas circunstancias, pero es que la Biblia, y entendamos esto, nos da instrucciones concretas o mandamientos, pero también nos da principios que se deben aplicar en cada área de nuestra vida. Ahora ya creyendo en Cristo, dice 1 Corintios 10, por capítulo, que no quiero, hermanos, que ignoréis, todos estuvieron bajo la nube que andaba con el pueblo de Israel en el desierto, y todos pasaron el mar Rojo, y todos en Moisés, bajo su liderazgo, fueron bautizados en la nube y en el mar, es decir, fueron integrados o se identificaron como pueblo de Dios a través del ministerio de Moisés, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y ahí ya está apuntando una aplicación en Cristo, porque el alimento que comían era el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. También está apuntando a Cristo, porque dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Está diciendo, el Señor iba con ellos porque eran el Dios. Ahora va con nosotros, sabiendo que ahora va con nosotros porque murió por nosotros, resucitó y está a la diestra del Padre y nos ha dado su Espíritu Santo. Él nos acompaña hasta el fin del mundo, como le dijo a los discípulos, en cada circunstancia. De los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y aquí está haciendo una exhortación general, pilas, porque como creyentes, o más bien como profesantes de la fe en Cristo, mucha gente puede quedar postrada en el desierto de esta vida mientras llega a la tierra prometida del cielo, porque realmente están caminando sin confiar en Dios. Nos basta con decir que confiamos en Dios, hay que ejercer nuestra fe en Él. Mas estas cosas sucedieron, versículo 4, como ejemplo para nosotros, ahí está. No solo como un relato histórico, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y lo malo que ellos codiciaron fueron cosas que eran pecaminosas, pero también cosas que eran buenas como el agua, pero fuera de la voluntad y de la forma que tenían que hacerlo por la gracia del Señor. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó. Lógicamente fueron a otros ídolos, fueron a otros dioses, falsos, a ídolos en el desierto. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, tuvieron impurezas espirituales que apuntaban lógicamente a su impureza también en la vida práctica, y cayeron en un día 23,000. Y esto es otro texto u otro episodio que sucedió en el Antiguo Testamento con ellos. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Eso es donde cayeron los 23,000, o los más de 20,000 cayeron cuando fueron mordidos por serpientes venenosas, por su incredulidad y por su rebelión contra Dios. Mire, ni murmuréis. Uno dice, pero yo no soy idólatra, yo no estoy haciendo nada de eso. Pero si usted murmura, dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, una vez más, como ejemplo, y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o sea, ya la era después de la venida de Cristo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese versículo a mí me ha marcado en mi vida. El que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, yo no piense que porque digo el Señor es mi Señor, voy bien. Yo tengo que autoexaminarme a ver si voy caminando conforme el Señor que digo o que profeso que es mi Señor
que yo camine. No debo confiar en mí, debo confiar es en Él. Por eso debo autoexaminarme. No os ha sobrevenido, y ahí está la aplicación para ellos y para nosotros, más práctica, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará, y lleves ese versículo en su corazón, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Conclusión, en la práctica, Dios no nos está haciendo pasar por algo que un ser humano no pudiera pasar. Ahí dice que no es nada que no sea humano. Y a veces me cuestiona que hay personas que no confían en el Señor Jesucristo para salvación, pero entienden esto tan básico como que si yo estoy pasando por esto, de alguna forma yo voy a ser capaz de sobreponerme a ello. Y a veces los creyentes pensamos todo lo contrario. Eso es ilógico. Dice el Señor, si Él permite eso, nos lo está dejando como una prueba. La tentación y la prueba son las dos caras de la misma circunstancia. El Señor para promovernos, para mejorarnos, madurarnos, y en medio de la prueba nosotros somos tentados en nuestro propio corazón a hacer lo que no es la voluntad de Dios. Pero Él dice, somos probados por Dios nunca más de lo que podemos resistir, porque juntamente con la tentación o la prueba o la dificultad que produce la tentación en nuestras vidas para abandonar a Dios o renegar o quejarnos o murmurar, Dios da la salida. ¿Para qué? Para que ya no esté la circunstancia mala. ¿Cómo termina diciendo el versículo? Dios da la salida para que la circunstancia desaparezca, para que ya no haya problemas económicos, para que ya no haya problemas de salud, para que nunca más nadie nos lleve la contraria, para que nunca tengamos un conflicto con nadie. ¿No dice eso, cierto? Y ese es el problema, que a veces no lo entendemos. Da la salida para que podáis soportar. Grabémonos algo. El Señor nos ha dado más resistencia de la que nosotros pensamos, solo humanamente hablando, a las personas, a todas las personas, más de lo que piensan, más de lo que pensamos. A los creyentes nos ha dado más allá de lo natural. Nos ha dado su Espíritu Santo para darnos dominio propio, darnos paciencia y poder soportar y ser cada día más como el Señor Jesucristo, que pudo pasar toda la adversidad. Necesita nuestro corazón confiar en que Dios cumplirá lo que prometió y que en medio de la circunstancia Él nos permitirá soportar, nos dará la salida para soportar. Haga de cuenta como cuando usted va en un bus o un transporte público y resulta que se subió alguien con no sé qué cosa que traía en un saco o un bulto, y era algo como de comer o un animal o algo por el estilo, y empezó el olor y todo lo demás. Entonces te encuentra una ventanita y gracias a Dios que una ventanita para poder soportar, y saca la cabeza por la ventanita para refrescarse, para no tener que bajarse por lo menos mientras pasa. En el autobús de la vida tendremos muchas cosas que de una vez no podamos evitar, y lo que va a hacer el Señor es que nosotros podamos soportar, evitando la queja avanza, evitando el frustrarnos, evitando el quejarnos contra otros, evitando el arremeter contra otros y que la circunstancia empeore. Porque el Señor es fiel, dice ahí. No nos tentará más de lo que podemos soportar. Que nos lo grabemos hoy. Circunstancias adversas tienen todos. Las mías no son las peores. No son las mejores, pero tampoco son las peores. Ajá. No. Claro, claro, claro. Claro, no es quedarse quieto, esperar a ver qué hace Dios. Puede ser que en algún momento sucediera puntual de nuestra vida, pero por ejemplo en el caso del pueblo de Israel,
era seguir haciendo lo que Dios le mandó. Sigan caminando, oren a mí, lo que hizo Moisés. Moisés en un principio lo hizo correctamente, fue y oró a Dios y Dios le suplió. Pero no dejen de hacer lo que deben de hacer, no dejen de ser constantes en el caminar con Él. Alguien dice, pero yo quiero un mejor trabajo, pero tan pronto piensa que quiere un mejor trabajo, bota el que tiene, entonces pierde la posibilidad y entonces ¿cómo encuentra el otro? Pudiera ser que en un momento específico alguien Dios lo dirija a ello, no quiero decir que no, pero por lo general lo que Dios está queriendo es que nosotros seamos constantes. La palabra bíblica que más se traduce así es perseverancia, en la Reina Valera, perseverantes, 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 perseverantes. Y gracias, Leina, por ello, porque el volvemos al ejemplo, como en el caso del bus, es que yo a veces voto y salir del bus sería salir, por ejemplo, de mi relación matrimonial, de mi familia, de mi trabajo, dejar botado un estudio que estoy realizando, cosas muy importantes a través de las cuales Dios me está formando, porque digo, ya no soy capaz de soportar. Y Dios dice, no, sé constante, yo te voy a responder en el camino, sé perseverante, ten paciencia, junto con todo lo que está pasando, yo te doy la salida para que puedas soportar. El Señor está con nosotros. Acuérdense de la peña, por favor, que nunca se les olvide, y del agua saliendo de la peña. Si salió agua de una peña que representaba, simbolizaba a Cristo, nosotros de cualquier lado saldrá la salida o la solución a nuestra circunstancia difícil. Pero no debemos botar la toalla. Dios es bueno y está con nosotros por la fe en Cristo. Amén. ¿Qué tal si oramos precisamente por nuestros hermanos y necesidades puntuales que hemos venido orando en este tiempo, que son las típicas, en este caso, enmarcadas dentro de las dificultades de la vida? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche porque nos diste vida. No podríamos estar, Señor, hoy diciendo que la vida tiene dificultades si no tuviéramos vida. Y gracias por recordarnos hoy que las dificultades que nos has dado son humanas porque nos has dado vida humana. Nos has hecho seres humanos, nos has hecho a imagen y semejanza tuya, nos has dado el privilegio de vivir en este tiempo para tu gloria, nos has dado cuerpo, nos has dado unas determinadas características, una salud, unas relaciones familiares, unas oportunidades laborales, un contexto donde vivir, un sitio para estar. Nos has dado, Señor, nos has hecho seres humanos y nos has dado vida. Padre, que no estemos mirando tanto la circunstancia como miraron en el desierto los israelitas. Ellos miraban y en ningún lado había agua y no miraban que tú ibas con ellos en una nube y en el fuego, y que cuando habían necesitado antes agua tú les habías dado una peña. Ellos no miraban sino su circunstancia difícil y no miraban que hacia el futuro tú los ibas a introducir en una tierra prometida, porque tú ya los habías sacado de una esclavitud aborrecida por sus propios corazones. Y líbranos, oh Santo Señor, de precisamente por ver todas las dificultades, anhelar como el mundo anhela, simplemente no tener dificultades y entonces empezar nosotros a comportarnos como el mundo por encontrar comodidades y empezar a alejarnos de ti y de tu caminar. Solo tú sabes quiénes son tus hijos. En nuestro corazón, oh mi Rey, debe existir la seguridad de la salvación en Cristo. Pero esa seguridad se va a ver continuamente en nuestras vidas en la medida que caminamos en medio de cada dificultad y adversidad, cambiando nuestro corazón por la obra tuya de gracia y siendo cada día más como Cristo en medio de la dificultad. Ayúdanos a ver ese cambio en nosotros mismos, a asegurarnos, pero que no nos confiemos, oh Santo Señor, porque el que piense, como dice tu palabra, mire que no caiga. Los que son tuyos tal vez no caigamos en definitiva en la perdición eterna, pero sí caigamos en esta vida en muchas dificultades temporales por causa de nuestra poca fe o de nuestras desvíos y nuestras desconfianzas en ti. Pero los que no son tuyos, oh Santo Señor, y que dicen que son tuyos, oh mi Rey, también te pedimos, oh Santo Señor, que obres en su corazón, dándoles arrepentimiento y fe verdadera para entender que realmente su vida debe ser transformada por lo que dicen creer. En últimas, oh Santo Señor, tú nos has dado a tu Hijo y nos has dado salvación, y que la situación que estamos viviendo no es más difícil que la que vivió el Señor, y que la situación que estamos viviendo no supera en su dolor al alivio, a la gloria y al gozo que tendremos cuando estemos con Cristo nuestro Salvador. Ayúdanos a entenderlo, Santo Señor, para no desfallecer,
Y muéstranos la salida, oh mi Rey. ¿Dónde estás tú? ¿En qué peña estás con nosotros? ¿O a qué peña nos estás llevando para surtirnos de tu agua? Que es la comunión contigo espiritual, pero también simboliza la respuesta tuya en medio de la adversidad. Que no se nos olvide que tú nos llevas de la mano, Señor, y que seamos, oh Santo Señor, por ti consolados y edificados en medio de las dificultades de esta vida. Te lo pedimos por nosotros, por quienes nos ven, por los hermanos, las peticiones específicas que hoy las enmarcamos dentro de dificultades generales de la vida, y por aquellos que no te conocen, oh Santo Señor, para que a través de estas dificultades te conozcan y terminen caminando contigo, porque dificultades podrán tener siempre, pero al Salvador solo tienen la oportunidad en esta vida para entregarse. Así que te pedimos nos respondas, te pedimos nos contestes, oh Santo Señor, conforme hemos orado, mi Rey, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Rey. Amén y amén. Bueno, hermanos, aquí me habían colocado unas peticiones, pero la letra está más compleja que la letra mía. Entonces, creo que dice aquí que por Miguel, ya oramos en general por todas las circunstancias difíciles. Estaba en mi corazón cuando estábamos orando nuestros familiares también, entre ellos la familia de mi cuñada, las dificultades de salud, de mi suegro, de el primo. Pasada. Ajá. Ajá. Upa. Qué bendición. Eso es de resaltarlo. La semana pasada, para quienes nos vean por línea, pedimos por el primo, por el proceso judicial de un familiar de Leina, y ahora está comentando Leina que Dios le dio milagrosamente de una forma muy especial a la para el proceso judicial, para poderlo terminar. Qué hermoso, qué testimonio. Tenemos que ser, alguien me preguntaba en estos días, de pronto por todo lo de la pandemia y todo lo demás, pero inalámbrico, vamos a ver si los domingos en algún momento lo hacemos. Obviamente tiempo porque no nos podemos alargar tanto precisamente por todo esto, pero para que vayan viendo las personas también que Dios contesta la oración y que Dios es tan que está tan lejos de nosotros, tan santo, 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 que ni nos alcanzamos a percatar de qué tan grande y qué tan maravilloso es Él, pero también al mismo tiempo es tan inmanente, que es un término teológico, quiere decir que está tan cerca de oye y nos responde, y eso es algo que no alcanzamos a entender, pero es maravilloso el Dios al que le servimos en Cristo. Qué hermoso, qué bendición. Yo espero también que el Señor responda. Bueno, ya cité a Miguel, y el pedirnos, dejamos hasta acá. Dios me los bendiga. Queda durante la semana. Amén. Dios me los bendiga.